¿Esta fue la de la semana pasada o es de la...? Bien, buenos días a todos. Estamos aquí, los que están del otro lado de la cámara. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde hemos llevado la lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera epístola de Juan. Vamos a leer el día de hoy en el capítulo 2, el versículo 12 al versículo 14. Cuando lo tengan, vamos para que todos lo tengan. Cuando lo tengan, le voy a pedir que se ponga de pie para leer estos 3 versículos. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista y después de esto vamos a tener una oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, y te agradecemos principalmente por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, por este servicio que podamos tener y lo que podamos aprender de tu palabra, Señor, constantemente. Te pido una bendición muy grande para los que estamos aquí, Señor, y para las personas que no pudieron venir. Al igual, también los bendigas y puedan estar con nosotros en el siguiente culto para alabarte, Señor, y aprender más de ti. Gracias por lo que nos das, Señor, día con día. Gracias por tus cuidados y gracias por la salud que mantienes en la mayoría de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, haciendo notar un poquito lo que hemos visto en semanas pasadas, pues lo último que logramos ver o que logramos terminar en cuanto a las lecciones, pues era acerca de un test, ¿no? Un test o un autoanálisis que nos hacía en los versículos 6 al versículo 11 que vimos la semana pasada, y así nada más retomando rápidamente, pues vimos que uno de esos test o un autoanálisis que nos podríamos hacer nosotros mismos es cuando dice en el versículo 4, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El segundo que vimos es el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y el versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y pues vemos que también dice que su vista se ha entenebrecido, pues. Y pues también vemos en otras partes de la Biblia que también dice que pues un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ambos caerían en el pozo. Pues eso fue lo que pudimos o alcanzamos a ver hasta la semana pasada, y igual pudimos hacer un autoanálisis, ¿no? De cada uno de nosotros. Y una de las cosas pues que se resaltaron al final era de la comunión, ¿no? Que tenemos con nuestros hermanos, de que si tenemos algo en contra de nuestro hermano, si no amamos a nuestros hermanos, pues también es otra parte que no demuestra que estamos en luz, ¿no? Bueno, es algo que también nombró al final el pastor acerca de la relación que tenemos con nosotros como hermanos, y pues es importante, ¿no? Esa parte. Eso, si vemos bien lo que vimos la semana pasada, pues son unos filtros, ¿no? De que desde la primer test, pues ahora sí que se va definiendo quiénes son, y al final de los tres test o los 3 autoanálisis, pues podemos definir también de qué parte estamos, ¿no? Si de la parte de la luz o la parte de la oscuridad. Anteriormente, al principio de la lección también pudimos ver que Juan mencionaba estas antítesis, donde hablaba de los hijos de Dios con los hijos del diablo, la luz con la oscuridad, y cosas así lo manejaba. Entonces, pues en este caso tenemos que ver de qué equipo estamos, ¿no? Del equipo de luz o del equipo de las tinieblas, ¿no? Hay algo que podemos notar muy importante, que en cuanto a los escritos de Juan, pues podemos notar, por ejemplo, sabemos todos que Juan escribió lo que viene siendo el Evangelio de Juan, las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y pues también sabemos que por medio de Juan escribió Apocalipsis por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Obviamente sabemos que todo fue
fue escrito a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero algo que me gustaría notar un poquito más, si vemos por ejemplo lo que es el Evangelio de Juan, pues podemos ver que pues lo que viene siendo este Evangelio nos está definiendo lo que es la vida de Jesús, desde su nacimiento, su vida, o la traición que tuvo, su muerte, su resurrección. Lo podemos todo eso notar en Juan. Si nos vamos bueno, después vienen las 3 epístolas de Juan, y pues aquí encontramos, la primera parte, nos da las evidencias de que de Jesús es Hijo de Dios. Lo que viene siendo primera, segunda y tercera de Juan, pues aquí ya no nos da las evidencias de que, no es tanto el énfasis dar la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, más bien de que analizarnos nosotros si en verdad somos hijos de Dios, ¿no? Pues recordemos también que al principio de la lección vimos que el motivo por el que Juan escribió estas epístolas fue porque pues él se dio cuenta de las falsas doctrinas, los falsos maestros que estaban entrando a la iglesia. Entonces lo que quería él era reafirmar los que de veras estaban en luz, que eran los creyentes, ¿no? Porque sabemos que fue dirigida a los creyentes, no fue tanto dirigida al público en general, ¿no? Y pues al final vimos que la otra parte de la Biblia que escribió Juan fue el Apocalipsis. Pues aquí vemos los eventos que son venideros, algunas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Pues aquí lo podemos definir así en estas 3 partes. Ahora, resumiéndolo de esta manera, lo que viene siendo el Evangelio de Juan, pues nos habla de nuestra justificación, ¿no? Donde la vida de Jesús, pues le estamos reconociendo como el Cristo, como que es el enviado de Dios. Y hablando enfáticamente de esta parte de lo que es el Evangelio, pues hablamos de que el Hijo de Dios nos puede librar de la condenación del pecado. Y hablando de las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, sobre todo en esta primera parte, en la primera carta que estamos viendo, pues nos está hablando de nuestra santificación, ¿no? Que pues es el proceso donde estamos siendo libres del poder del pecado. Y al final de lo que les decía de Apocalipsis, resumiéndolo también, pues estamos hablando o estamos viendo que nos habla del futuro, ¿no? De la glorificación, ese momento donde seremos ahora librados de la presencia del pecado en nuestra vida totalmente. Así lo dividí en esas 3 partes, ¿no? Que Juan nos habla de que nos libramos de la condenación del pecado, lo que es el Evangelio. Las epístolas, que estamos siendo libres del poder del pecado, y en Apocalipsis vemos que estamos siendo libres o seremos libres de la presencia del pecado, ¿no? En nuestras vidas. Bueno, ya entrando más a donde nos quedamos, en el versículo 12, pues si vemos así, está un poquito confuso, ¿no? Porque habla de hijos, luego habla de padres y habla de jóvenes, y de repente el orden lo maneja diferente. Bueno, una de las cosas que queremos siempre, o tenemos a lo mejor muy enfocado en nuestras vidas, es el crecimiento, ¿no? Pues vemos que algo importante para la vida es el desarrollo, el crecimiento. Digo, si lo vemos por medio de una semilla, pues todos sabemos que mientras una semilla esté buena y esté bien regada tal vez, o el proceso que lleva, pues va a tener un crecimiento, la semilla va a crecer y por lo tanto va a dar fruto. En el caso de la vida cotidiana, pues sabemos que los bebés tienen la necesidad de crecer, ¿no? Es un proceso pues que a menos de que esté alguna enfermedad o una mala alimentación, pues evita que esto se dé, ¿no? El crecimiento. En este caso de los bebés, pues el proceso es de que son bebés, después son niños, pasan a la adolescencia, después la juventud, los adultos, y pues ya sabemos de repente los que llegan hasta el final, que no quieren reconocer mucho su edad, pues llegan a la vejez, ¿no? Bueno, asimismo lo podemos manejar así, ¿no? Con el crecimiento espiritual. Es un proceso también que debe de llevar a un continuo crecimiento, no el estancarse en un cierto lugar nada más. Bueno, como les decía ahorita, las cosas que de repente nos pueden evitar en la vida cotidiana crecer, pues es un defecto, alguna deformidad o cosas de repente pues que no se pueden evitar, pero esta vez lo podremos enfocar en alguna desnutrición, ¿no?
Y al igual es en la vida cristiana, pues una falta de alimentación pues puede traer una desnutrición espiritual y por lo tanto pues no nos deja desarrollar. Pero pues por esta parte pues no podemos culpar a Dios, ¿no? Todos lo sabemos que pues el alimento aquí lo tenemos, ya depende de nosotros el querer obtenerlo, porque pues la palabra está, expositores están y pues así que nuestros chefs también están, ¿no? Ya nomás depende de nosotros el querer tomar este alimento. Pues vemos que Dios ya hizo su parte, ¿no? Dejándonos lo que es la instrucción para nuestras vidas, el alimento espiritual. Ahora, en el Nuevo Testamento nos repite muchas veces por medio de diferentes escritores a este llamado hacia los cristianos de cuidar nuestra alimentación. De hecho, vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice aquí: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Si vamos rápidamente también a Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Creo que ese no era. Bueno, yo no sé por qué puse eso, pero bueno. Y bueno, vamos a ver rápidamente Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, algo que viene también referente a lo que les estaba comentando. Capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, vemos aquí que Pablo de otra manera lo está manejando como llegar a la meta, ¿no? Y pues aquí Pablo da un énfasis donde dice que la única manera de llegar a la meta pues es llegando a ser como es Cristo Jesús, ¿no? Y también lo reafirma aquí en otra parte, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aquí podemos ver que el apóstol Juan escribió esta porción pues todos lo sabemos, por medio de inspiración divina, pero para dar consuelo y seguridad a los lectores de que eran verdaderamente hijos de Dios, a diferencia de los falsos maestros que estaban entrando en ese tiempo, y pues los falsos creyentes que ya estaban amenazando lo que era la doctrina la sana doctrina. Pues una vez ya tocado los temas acerca de las pruebas doctrinales y prácticas que Juan escribió en la parte de atrás, en la parte que ya habíamos visto anteriormente, pues Juan quería confirmar también la autenticidad de la salvación de los lectores. Primera de Juan 5:13, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Juan 5:13 nos da esa referencia. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, pues vamos a ver, primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, también reafirmando esa parte, ya me la estaba brincando. Primera de Juan 1:4 dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? En aquel entonces, al igual que hoy en día, pues no todos los creyentes tenemos o tienen el mismo nivel de madurez espiritual, ¿no? Y pues no quiere decir que Dios ame más a unos que a otros, sabemos que Dios ama a todos por igual. Y pues Dios no hace excepción de personas, no porque alguien sea, como lo menciona aquí, bebés o niños espiritualmente, pues no quiere decir que hace menos por eso, ¿no? Bueno, notamos también que mientras algunos son adultos espirituales, pues otros apenas son bebés espirituales, ¿no? Algunos, por otra parte, también se estancan dentro de ese nivel de niños o bebés espirituales, y pues, como les decía, tal vez eso, la falta de alimento o algo espiritual que ya está afectando su crecimiento, y pues no le deja crecer. Pero con el fin de animar a todos los destinatarios que tenía aquí Juan, o a los que estaba dirigida esta carta,
podemos notar que nombra a cada uno según la etapa. Aquí está haciendo él las divisiones en los que estas personas se encontraban, ¿no? Sabemos que, como les recuerdo, estaba escrito enfáticamente a los que eran creyentes ya convertidos. Entonces aquí ya se lo dirigió él a cada persona o a cada género en particular. Si vemos en el versículo 12, ahí habla de niños pequeños, y el versículo 13 y 14 habla referente a jóvenes y padres. Ahora, en el versículo 12 habla de una reafirmación general. Si leemos el versículo 12 dice, perdón, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, Juan sabía que las personas que escribía, te lo repito, él sabía que eran creyentes, ¿no? Porque era el enfoque principal a la que iba dirigida estas cartas. Y pues por lo tanto, sus pecados ya habían sido perdonados, no eran personas que ya habían sido justificadas. En esta sección pues también podemos notar con esto que estaba escrito este mensaje limitadamente solamente a los que eran la familia de Dios. Ahora, la palabra hijitos en esta parte viene de la traducción tecnia, que significa nacidos, y habla de descendencia en un sentido general, o sea, sin relación a la edad, no hablan, pues alguien que era descendiente de alguien, ¿no? No habla en una edad en particular, ¿no? Haciendo menor la edad de estas personas, sino hablaba en términos generales como hijos. Ahora, esta palabra se usa continuamente en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes como hijos, como hijitos de Dios. Desde la perspectiva de Dios, solo existen dos familias, ¿no? Como les decía al principio, que Juan maneja estas antitesis, que habla de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo o hijos de Satanás. De hecho, si vemos como referencia, vamos a ver Juan. No sé qué se cayó. Juan 8. El Evangelio, las cartas no tienen mucho. Juan 8, ¿vale? Sí, gracias. Juan 8, 39 al 44. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Vamos a ver nomás como referencia en la perspectiva de Dios, ¿no? Hablando de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Dice el versículo 39. Dice, pero ahora, voy a subir la Biblia porque estoy mirando muy para abajo. Dice, 8:39 al 44. Dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos que desde la perspectiva de Dios y de Jesús, de Jesucristo, pues aquí está dividiendo ya esta parte, ¿no? De los que son hijos de Dios y los que son hijos de Satanás. Por lo tanto, pues los hijos de Dios no aman a la familia de Satanás. Si vemos primera de Juan 2:15, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y ya hace referencia, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, pues no provienen del Padre. Bueno, vemos que los hijos de Dios no aman a los hijos de Satanás, sino al contrario, crecen en su amor al Señor, en un amor que debe manifestarse en sincera obediencia y servicio. Si vemos Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el Nuevo Testamento también establece que todos los creyentes, sin importar el nivel de madurez espiritual, han sido perdonados de todos sus pecados. Si vemos primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué dice después? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces aquí el Nuevo Testamento y Juan vemos que está estableciendo esta parte, o está recordando de que pues, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el hecho de ya ser pues, justificados por medio de su sangre, pues nuestros pecados han sido limpiados, ¿no? Pero esta verdad acerca del perdón de pecados pues no era algo nuevo en el Nuevo Testamento, porque también vemos que todo esto que vemos en el Nuevo Testamento está arraigado a lo que era el Antiguo Testamento. Vamos a ver nada más 2 versículos rápidamente. Salmos 32, 1 y 2. Salmos 32, 1 y 2 dice así: bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vamos a ver Isaías 1. Isaías 1, 18 al 19. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Bueno, creo que el último se fue de más. Pero ese es el punto, ¿no? De que, pues, no solamente el Nuevo Testamento habla del perdón de pecados, ni de que la sangre de Cristo nos limpia, sino que el Antiguo Testamento nos hace también referencia en cuanto al perdón de pecados. Ahora, Juan, en la última parte del versículo 12, en el versículo 12 al final, bueno, lo voy a leer todos y lo voy a resaltar nada más lo último. El versículo 12 dice: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, que dice al final, por su nombre. Ahora Juan termina con esta frase, cuando dice por su nombre. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir? Pues que no tenemos perdón de pecados por nuestros propios méritos. No quiere decir que lo que hagamos nosotros con nuestras obras pues van a lograr que nuestros pecados sean eliminados, sino, bueno, anteriormente por medio de los sacrificios que se hacían de animales, venía lo que era el perdón de pecados hacia ellos, pero era un sacrificio constante. Pero aquí vemos que nosotros por nuestros méritos pues no podemos limpiarnos completamente de nuestros pecados, sino únicamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y pues su preciosa sangre, ¿no? Es lo que nos mantiene o nos puede tener limpio de pecado, o nos libera del pecado, los pecados que hemos cometido. Ahora, entrando en el versículo 13, en la última parte, bueno, lo voy a leer todo, igual te resaltamos la última parte. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero vamos a enfocar en esta parte. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, aquí la palabra hijitos viene con otra traducción, y es traducido de la palabra paidia, que en este caso se refiere a diferencia, de lo que era el versículo 12, hablando en términos generales de una descendencia, pues aquí esta parte se está refiriendo a niños pequeños. Aquí se está haciendo un énfasis diferente. Pues niños pequeños que pues sabemos que requieren de una instrucción paternal, y pues este tipo de creyentes que habla como niños, pues vemos que son ignorantes tal vez e inmaduros, y necesitan el cuidado o un guía de una persona mayor. Haciendo la referencia como lo hace Juan de los niños, pues sabemos que un niño, el hecho de dejarlo salir a la calle, pues no podemos dejarlo solo, ¿no? Siempre tiene que haber alguien de su cuidado, hablando a lo mejor un término muy, muy simple, pero pues sí, siempre requieren del cuidado de alguien, no precisamente siempre adulto, pero sí alguien mayor a ellos. Pues no saben los peligros, no miden los peligros, vaya. Ahora, en cuanto a esta parte, o enfocándolo en de que los niños son más susceptibles a los peligros, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan susceptible soy yo, para caer en pecado? ¿Qué tan fácil o cuántas veces ahora sí me tiene que insistir el diablo para que yo pueda caer en algún pecado? Aquí es donde podemos a lo mejor checarnos o hacer nuestro autoanálisis de cuántas veces ocupa Satanás tentarme para yo caer, ¿no? Vamos a ver rápidamente 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 4 y 7, dice: porque
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento que dice, lo ha dado Dios. Luego dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Otra referencia, vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 14 al 16, dice así. Dice así, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Y hablando de esta parte, pues lo que les comentaba ahorita, ¿no? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Aquí no solamente habla del pecado, ¿no? De las tentaciones, sino también qué tanto nos dejamos llevar por doctrinas que no son las verdaderas. Ahora, viendo la segunda parte del versículo 13, donde estamos en el estudio ahorita, en la segunda parte del versículo 13 y la segunda parte del versículo 14, dice así, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la segunda parte del versículo 14 dice otra vez, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Pues aquí estamos hablando de la seguridad para jóvenes espirituales, ¿no? Aquí ya se fijan, está haciendo un énfasis ahora en otro nivel, ya no es tanto en niños, sino ahora hablando en un nivel, hablando de jóvenes. Digo, ¿y por qué lo ve tal vez como jóvenes, no? Aquí ya hace la última referencia, porque sois fuertes, ¿no? Yo pienso que aquí, los que no quieren reconocer la edad, a lo mejor todos se sienten jóvenes. Mi esposa muy seguido me lo dice, que se siente muy joven, aunque pues de repente ya nos empieza a doler la rodilla u otras cosas, y pues donde sabemos que ya está pasando esa etapa, aunque a veces cuando dicen, va a haber una reunión de jóvenes, un campamento para jóvenes, como que uno quisiera también apuntarse, ¿no? Digo, solamente nos entendemos de los 30 para acá. Bueno, aquí vemos el término. Ay, me estaba regresando. Bueno, en esta segunda etapa lleva a los creyentes de un conocimiento básico, que era lo que estábamos viendo acerca de los niños espirituales, lo lleva hacia un conocimiento enfocado hacia la revelación bíblica. A diferencia de los niños espirituales, pues solamente se enfocan, o hablando de los recién convertidos, por así decirlo, se enfocan más a una devoción a Dios, mientras hablando de jóvenes cristianos, pues han progresado y voy a estar interesados más acerca de las verdades de las doctrinas, ¿no? Ya no es un conocimiento tan simple, algo ya es un poco más a profundidad. Los jóvenes espirituales pues se caracterizan por una comprensión de las verdades en la Biblia. Vamos a ver Salmos 1, 1 y 2. Vamos a ver un versículo muy conocido. Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la segunda parte es el énfasis, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Aquí vemos que ya no es alguien que solamente quiere conocer a Dios, ¿no? y alabarle, sino que quiere llevar un conocimiento y una meditación constante de lo que es la palabra de Dios y pues sus doctrinas. Ahora, Salmos 119, 11, más adelantito, nos ayuda un poquito con la referencia. Salmos 119, 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora, si vemos, viene aquí otra vez esta palabra de guardado, ¿no? Y lo vimos anteriormente, que el hecho de guardar, no hablábamos de guardar mi Biblia, ¿no? Guardar su palabra en un lugar donde no le pase nada literalmente al libro, sino pues mantener una vida donde estamos guardando de no romper la ley, ¿no? De no romper los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo y pues lo que viene en su palabra.
Y vamos a ver también Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y esta parte es la que vamos a hacer resaltar un poquito más. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí habla hablando de este nivel, pues es alguien, como nos ha comentado el pastor, alguien que no se conforma solamente con lo que escucha, sino que pues indaga en lo que el estudio que se vio. Y pues aquí lo dice en esta parte, ¿no? Indagan, escudriñan y están día con día checando que pues lo que se haya predicado pues es verdad, ¿no? Y es palabra de Dios. Bueno, vemos que los jóvenes en esta etapa, los jóvenes cristianos, ellos demuestran un interés que se nota, ¿no? Al indagar más y más en las verdades doctrinales y se aferran a sacar sus dudas, demostrando un amor maduro por la verdad y un deseo también de proclamarla, que es importante, y al mismo tiempo defenderla, ¿no? Como también nos ha hecho mucha mención el pastor en sus enseñanzas de defender lo que es la verdad, ¿no? Porque, pues así como en aquel entonces había falsas doctrinas, había falsos maestros, pues no falta la persona que quiera meter sus propias teorías o pensamientos propios, y pues nuestro enfoque debe de estar en lo que es la palabra de Dios. Y pues todos conocemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios principalmente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿sí, verdad? E instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea, lo dije diferente, ¿verdad? Pero el enfoque es el mismo. En esencia es lo mismo, dice alguien. Bueno, y el versículo 17 que dice, bueno, vamos a leerlo si quieren mejor, porque ya de esas caras de que no le atiné. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice así. Ay, me fui hasta el título. 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Al principio lo aclara, y útil para enseñar, para redarguir, sí es cierto, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí viene el propósito, ¿no? Que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, no es de que al principio vamos a llegar a la perfección, sino es un proceso como lo estamos viendo, pero la meta es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, debido a que la palabra de Dios permanece en los que están en esta etapa, como lo vimos en el versículo 14, la última parte, pues vemos que son fuertes en la verdad doctrinal, ¿no? Y pues en consecuencia ya han vencido al maligno, pues tienen un nivel donde no tan fácil pues el pecado influencia en sus vidas. Ahora, de como lo vimos al principio, al hecho de que decir Juan cuando dice estas cosas escribo para que no pequéis, lo repetimos, no es una garantía de que no iban a pecar. El pecado estaba presente tanto para los niños en el espíritu, los adultos y los jóvenes. Era algo que, pues la tarea de Satanás, ¿no? Y pues sabemos que el énfasis de Satanás no es solamente hacer caer a las personas en pecado, sino el énfasis es engañar al mundo y pues llevarlos a la condenación. Esa es su mayor énfasis. Pero vemos que los jóvenes espirituales están en una etapa de madurez, están preparados para este tipo de... para que por medio del entendimiento están preparados para los ataques de él. Vamos a ver nada más como referencia Efesios 6:11. Todos lo conocemos también, pero no me voy a poner otra vez a parafrasear porque luego no le atino. Efesios 6:11 dice así: vestíos, que dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Estas personas o este nivel de creyentes ya tienen un nivel donde esta armadura no tan fácil lo vence en las estrategias de Satanás, ¿no? Y por último, pues vamos a ver la seguridad acerca de los padres, hablando de padres espirituales. En el versículo 13, la primera parte, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14 al principio dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, esta tercera etapa, pues es cuando los creyentes ya entienden de una manera más intelectual o ya lo hacen las cosas más por naturaleza de entender lo que son las doctrinas, y pues llegan a conocer pues más fácilmente las cosas, ¿no? Es como,
cuando uno a lo mejor empieza a manejar, pues uno empieza a ver los pedales, ¿no? Está al pendiente de meter bien los pedales, el clutch, el freno, el acelerador. Pues ya una manera que uno desarrolla su forma de manejar, pues ya lo hace como intelectual, ¿no? Ya hace los cambios, los retrocesos, o a lo mejor ya no voltea uno a ver los pies, a ver si está pisando bien los pedales. Y hablamos aquí acerca de este nivel, ¿no? De espiritualidad, donde las cosas ya las hace más por naturaleza. Ya, digo, su lucha es constante, obviamente, contra las acechanzas del diablo, pero ya de una manera mejor pues lo procesa, de una manera natural actúa ya, ¿no? Bueno, como vemos, han llegado a conocer lo que es Dios, ¿no? El versículo 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y quién es desde el principio? Pues todos sabemos que es Dios, ¿no? Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. En este caso, pues hablando de que le conocen a Dios, pues sabemos que Él es la fuente de la verdad, y pues también, por lo tanto, es el objetivo de nuestra adoración y alabanza. Y pues todo ese conocimiento o todo ese nivel ya es lo que produce, ¿no? Por naturaleza, su enfoque es adorar, alabar, compartir lo que es la palabra de Dios. Juan lo afirma en el versículo 13 y 14, pero Pablo también lo nombra en Filipenses 3, capítulo 10. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Los padres espirituales pues han meditado ya en las profundidades de lo que es el carácter de Dios, hasta llegar a anhelar un profundo conocimiento de Él y adorarlo cada vez más íntimamente. De hecho, si vemos Josué 1:8, también ya lo conocemos, pero lo voy a leer. Josué 1:8. Dice así, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí habla de una meditación de día y de noche, ¿no? Es alguien que ya tiene esa hambre por estarse nutriendo día con día. Ahora, en este nivel el creyente maduro pues ha dado un giro completo en el énfasis de su vida cristiana y en su relación con Dios. Pero pues igual notemos también que todo esto lleva un proceso, ¿no? No podemos, ciertamente darle alimentos de adultos a bebés, ni adultos de jóvenes a lo que son los niños espirituales, haciendo referencia también a las etapas, a la primera etapa. Pero pues también digo, por esta parte pues tenemos que tener también humildad, ¿no? O tienen que tener humildad las personas que están en un alto nivel, de no mirar hacia abajo a las personas que están apenas entrando en el conocimiento. No se le puede dar el mismo alimento, entonces siempre hay que adecuar la alimentación según el nivel que cada quien tiene en la espiritualidad. Ahora, también nótese otra parte, ¿no? Que para llegar a este nivel de espiritualidad, pues así mismo como tiene un proceso, no se puede hacer menos uno al otro. El hecho de llegar a un nivel muy alto pues requiere de prueba, ¿no? Requiere de un trayecto en su vida que lleva a sucesos pues de sufrimiento, tal vez de dolor, y cosas que pues de repente tienen que pasar por ellos para precisamente llegar a ese nivel. De hecho, si vemos en Job 42, 5 al 6. (42, 5 y 6) dice así, dice: 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, que dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos aquí que ya Job había alcanzado un punto de espiritualidad, con todo lo que ya había sufrido, pues llegó a un nivel de madurez muy alto, ¿no? En Juan 17, otra referencia, vamos a ver Juan 17, 19. Juan 17, 19 dice así:
Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hasta el versículo 26, lo voy a leer rápidamente. Bueno, 22 nuevamente dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, son muchos. Bueno, Jesús también, Jesús quiere que conozcan los creyentes a Dios, no superficialmente, ¿no? Aquí vemos que dice que al que quiere que alcancen un nivel muy alto. Y pues como decía, Jesús quiere que conozcan los creyentes a Dios, no superficialmente, sino en un sentido muy alto, ¿no? Que llegue a una intimidad sobrenatural, algo que es posible solamente mediante la obediencia a Él y su palabra, ¿no? Haciendo otra vez referencia de guardando su palabra, ¿no? Y siguiendo sus mandamientos. Primera de Tesalonicenses 4:10, vamos a verlo. Dice así, y también, ¿sí? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Bueno, aquí el tema o la forma como quise manejarlo, es de que no porque estén en un nivel muy alto espiritualmente, pues deben de conformarse, ¿no? Digo, así como los bebés requieren el alimento espiritual, para su crecimiento, pues nunca se deja de aprender. Yo pienso que aún los pastores que tienen años en el Evangelio, aún así siguen aprendiendo cada vez más y más. Digo, aunque a veces son las mismas citas, los mismos versículos, acaban siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y pues continuamos nosotros que, bueno, hablando de mí, estoy generalizando, que tal vez estamos en un nivel no muy alto en cuanto a eso, pero pues es importante no conformarnos con lo que ya sabemos, sino poco a poco indagar más y tratar de obtener un conocimiento más alto. Bueno, ahora ya rápidamente, sin conclusión, pues ahora sí también les invito, ¿no?, a que hagamos un autoanálisis, así como lo hemos hecho anteriormente con los test, con las autopreguntas, en qué nivel estamos, ¿no? Si somos adultos espiritualmente, padres espiritualmente, jóvenes, o si seguimos siendo niños, bebés. Y pues si seguimos siendo, a pesar de los años que tenemos en el ministerio, en el cristianismo, pues analizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está deteniendo nuestro crecimiento? Y pues como se los comentaba también, digo, no por tener un conocimiento muy alto debemos ver por debajo a los demás, sino pues verlo con humildad, ¿no? De que si alguien a lo mejor no comprende algunas cosas, si alguien lo entiende, pues sí, buscar la forma de explicarlo, ¿no? Así como cuando estaban en los gimnasios, ¿no? La gente que es muy conocedora de los aparatos, pues si ve que alguien lo está haciendo mal, tienen humildad y le explican. Nos ha pasado muchas veces a nosotros. y de esa misma manera, ¿no? Hay cosas que si sabemos que nuestro hermano tiene alguna duda y nosotros podemos resolverla, pues con toda humildad hacerlo, ¿no? Pues por mi parte es todo, espero no haberlos enredado más. Dios los bendiga.